Bendiciones para todos, gracia y paz. Bueno, mis amados, para todos los estudiantes de Didascalia, nuestra primera clase de mesas de gobierno divino, y vamos a empezar hablando entonces, aprovechando el tiempo, de la mesa del gobierno del Padre, que es muy interesante. La clave entonces del gobierno de Dios el Padre es la paternidad. Es la paternidad. La Escritura nos enseña que una de las maldiciones más grandes que podemos encontrar en la tierra es la orfandad. La orfandad. ¿Ok? Así que esa orfandad está en Malaquías capítulo 4, versículo 6. ¿Ya? Encontramos algunas razones de por qué esto. ¿Ok? Bueno, miremos algunas. Aunque Dios desde siempre, ¿cierto? Su intención fue revelarse como padre de Abraham. Capítulo 17, versículo del 1 al 11, en el Antiguo Testamento, el pueblo no recibió la revelación de Dios como Padre, no, sino solo como Dios y la manifestación de su nombre. O sea, no lo conocieron como Padre, como tal, sino como Dios y la manifestación de sus nombres. Por ejemplo, el Elión en 2 de Samuel 22:14, que es el Dios altísimo, soberano, poseedor de los cielos y de la tierra. Por decir algo también, el Shaddai en Génesis 17:1, donde habla también del omnipotente y el todopoderoso. También habla del proveedor, del Yahweh, como lo conocemos, el Yo Soy. También Elohim, como el nombre. También como Jehová Jireh, Jehová Nisi, y todas estas partes, Jehová Rafa, ¿sí? Jehová Adonai. Todos estos nombres han sido dados, y así se conoció en el Antiguo Testamento a Dios, mas no como Padre, sino con la característica de todos estos nombres que han sido dados. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el pueblo no pudo recibir la revelación de Dios como Padre en el Antiguo Testamento? Mire, en el Antiguo Testamento la palabra Padre aparece unas más o menos 15 veces, y en el Nuevo Testamento 254 veces, estableciendo entonces así en el Nuevo Testamento es que este es un tema de paternidad como mayor tema y como tema mayor, porque en el Nuevo Testamento se habla ya de pater, que significa nutridor, protector, defensor. Atención a esto: nutridor, protector y defensor. Ahora, Jesús viene a enseñarnos quién es el Padre. Viene a mostrarnos quién es el Padre, ¿cierto? Cuando hay una oración muy básica en el Nuevo Testamento, y en Jesús, cuando se dice Padre nuestro que estáis en los cielos, Jesús revela a ese Dios que lo conocían los hebreos, el pueblo hebreo, lo conocía bajo
bajo sus nombres, el Elión, el Adonai, ¿cierto? El Rafa, el Nisi. Ahora lo empieza a revelar de una manera diferente, ¿cierto? Lo revela como padre y modela la relación en que hay entre un padre y un hijo a través de su propia relación, ¿ya? Entonces, podemos hablar que encontramos tres líneas de paternidad divina. Número uno, la paternidad natural o biológica. Número dos, la paternidad espiritual o ministerial. Y número tres, la paternidad celestial. ¿Sí? Todas tres se originan en Dios el Padre. ¿Ya? Ahora, el primer contacto con la paternidad de Dios es a través de nuestros padres biológicos. Malaquías capítulo 4, versículo 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Ok? Entonces, la relación que tenemos es primeramente con nuestros padres naturales, ¿sí? Y aunque no son la representación perfecta de la paternidad debido al problema humano, es importantísimo que honremos a nuestros padres como lo dice la Escritura. Honra a padre y madre. Entonces, en tiempos de crisis familiares y modelos equivocados de familia, uno se preguntaría cuáles serían las pautas de entrenamiento a jóvenes y niños y a padres naturales en las congregaciones. Muy interesante, porque hoy en día hay que trabajar mucho en el modelo de la paternidad de la palabra pater. Y ahí se desprenden reuniones de familia, de parejas, reuniones para hombres, para mujeres, para enclavar esos principios que están en la Escritura del modelo de cada uno de ellos, como lo dice la Escritura, cuáles son las claves que debe cumplir el hombre y cuáles son las de la mujer y cuáles son las de los dos, y aún cuáles son las de los hijos. Esto es muy importante. Vamos a hablar entonces, hablamos ya de la paternidad de Dios a través de nuestros padres biológicos. Vamos a hablar de la paternidad espiritual o ministerial, que es la segunda. Hay una controversia muy grande entre los diferentes movimientos cristianos que hoy en día están con que no se debe admitir el hecho de decirle Padre Nuestro a alguien en la tierra. Eso es muy tremendo, porque algunos discuten esa parte que habla, me parece, si no estoy mal, voy a buscarlo aquí, Mateo 23:9 nos está diciendo, ¿sí? Y no llaméis Padre Nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. La pregunta es verdad, lo dice la Escritura. Cuando nosotros le hacemos la exégesis y exégesis a la Escritura, nos podemos dar cuenta a quién le está diciendo Jesús que no le digáis Padre a nadie. ¿Ok? Porque Padre es uno que está en los cielos. ¿O acaso se equivocaría Dios
y usó al Espíritu Santo como corrector, cuando ya en las cartas paulinas el apóstol Pablo dice que hay muchos ayos, pero que pocos padres. Muchos ayos, pero pocos padres. ¿Sí? Entonces, creo que debemos de entender la posición, pero en estos momentos hay algo, eso es cierto. Un choque. Algunos dicen, no lo puede decir. Otros lo entienden y lo practican, que es como un padre espiritual, como dijo el apóstol Pablo, dice en una de sus cartas, dice, a quien engendré en mis prisiones, a quien engendré en mis prisiones, y el Padre es el que engendra. Vemos en el Antiguo Testamento que Eliseo, este hombre, recibió la revelación en el Antiguo Testamento. Él entendió, Eliseo, uno de los pocos que entendió. Y en el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas demuestran que la paternidad dada por padres espirituales, ¿cierto?, es un poderoso fundamento para evitar el desorden y uno de los mayores pecados que hay en estos momentos, que se llama la orfandad. ¿La qué? Orfandad y rebeldía en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? En el cuerpo de Cristo. Hemos hablado de la paternidad como tal, que es con respecto a la paternidad de Dios a través de nuestros padres biológicos, la paternidad a través de la espiritual o ministerial, y vamos a hablar de la paternidad entonces como tal, que es la paternidad directa de Dios, ¿cierto? Ahora encontramos aquí que esa paternidad, vamos a mirar aquí un poquito en Romanos capítulo 15, versículo 16, podemos encontrar algo muy interesante para usted que también está copiando Gálatas 4:6, pero vámonos primero a Romanos capítulo 15, versículo 16, donde nos habla de la siguiente manera, ¿ya? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. La paternidad directa de Dios es con cada uno de sus hijos. Eso es una paternidad directa. Podríamos hablar que las otras son indirectas. Y cuando hablamos de Gálatas capítulo 4, que es muy interesante también, Gálatas capítulo 4, versículo 6, entendemos también algo muy interesante. Por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cierto? Entonces el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ¿sí?, que somos hijos de ¿quién? De Dios, que somos hijos de Dios. Es muy interesante que entendamos estos tres tipos de paternidades. Ahora, creo que nosotros debíamos de organizar algún trabajo sobre reunirnos de acuerdo a tener acuerdos apostólicos y proféticos sobre lo que es la paternidad. ¿Ya? 2, hacer escuela de padres, ¿sí?, espirituales, y de pronto asegurar el proceso de engendrar iglesias para evitar el cambio de iglesias de creyentes de un lado al otro. Como tal, la Iglesia de Cristo cree en la existencia de padres espirituales. No es una herejía llamarle papá a un ministro que nutre, protege
capacita y empodera a los hijos de Dios para que alcancen su máximo potencial, ¿sí? Y que están bajo su responsabilidad, siempre y cuando ellos lo acepten, ya que darán cuenta al Padre de los padres, al Dios Todopoderoso. Amén. Entonces hemos entendido esta preciosa parte de esta parte. Entonces tenemos la mesa de gobierno del Padre, ¿ya? La mesa del gobierno. Vamos a hablar de la mesa del gobierno del Hijo. A ver, si la mesa de gobierno del Padre es fomentar la paternidad, la clave del gobierno de Dios y de la mesa del Hijo es su establecimiento por el Rey Padre como Rey, Hijo y su reino. ¿Ok? Como Rey, Hijo y su reino eterno. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno del Hijo de Dios? Porque los profetas en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, lo mismo que en Daniel 7, del 13 a 14, y muchos más anunciaron el reino eterno a través del Hijo de Dios que vendría y que tuvo fiel cumplimiento, mis amados hermanos, porque el Rey Hijo vino predicando el evangelio del reino de Dios, como lo dice Marco en el capítulo 1. Y el mensaje de la Biblia no es religión, ¿ya? La cual es una idea que tiene el hombre, pero realmente su mensaje principal, ¿sí?, en todo el Nuevo Testamento se trata de las buenas nuevas del reino. Entonces, hay algo muy interesante, que hoy día la iglesia predica el evangelio de Jesucristo o de salvación, ¿verdad? Ojo pues con lo que le voy a decir. Predica, ¿sí?, el evangelio de Jesucristo o de salvación, no el evangelio que el Señor predicó. Jesús nunca predicó sobre sí mismo. ¿Me hago entender? Jesús nunca predicó sobre sí mismo. ¿Ya? Él habló del reino y es el mensaje que envió a predicar a sus discípulos. Bueno, por supuesto, tenemos que compartir el mensaje de salvación, pero principalmente recibimos el mandato de predicar y enseñar sobre el evangelio del reino. Entonces, mis amados, tengamos en cuenta que muchas veces nosotros escuchamos por allí, decimos, no, en esta iglesia se predica el evangelio de Jesucristo. Si usted es una persona que ha sido trasvasada y ha recibido parte de la revelación, usted piensa un poco y se da cuenta que Jesucristo no vino a hablar de sí mismo, que Él no vino a predicar su evangelio, que Él vino a predicar el evangelio de ¿quién? Del reino. Y que el evangelio del reino contiene el evangelio de la salvación, sí. ¿Sí? Pero recibimos el mandato de primeramente, ¿ok?, predicar el evangelio del reino de Dios. Aquí en San Mateo capítulo 10, déjeme mirar aquí 6 y 7, me llama mucho la atención cuando podemos leer de la siguiente manera. Mateo capítulo 6 y 7 dice, sino que leamos desde el versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, y por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudad samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo,
predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿El reino de qué? De los cielos. Por más de 500 años nosotros hemos traído a las personas a la puerta. ¿Quién es Jesús? Pero ¿qué hacemos con él? Los dejamos allí. Los abandonamos en la entrada de su nueva vida. Porque al nuevo hijo de Dios o creyente ya no se le entrena para buscar el reino de Dios y su justicia. Y a él hay que entrenarlo para que busque el reino de Dios y su justicia. Este recién nacido debe desarrollarse como un ciudadano de la ciudad celestial y enseñarle acerca de su nueva ciudadanía perteneciente a la nación o ciudad de Dios, del Dios viviente, como lo habla en Hebreos 12:2. Miremos a ver qué nos dice Hebreos 12:2, que me llama mucho la atención esa parte. En Hebreos, anótelo, 12, versículo 2, dice así, 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, ¿sí?, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de ¿quién? De Dios. Y el 22, póngale cuidado lo que dice, ¿ya? 22. Sino que habéis acercado al monte de Sión, ¿a dónde? A la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, ¿ok? Entonces es muy interesante que entendamos estas cosas. Ahora, rápidamente, porque el tiempo va avanzando, vamos a mirar las 10 características de la ciudad celestial. Las 10 características de la ciudad celestial. Número 1, tiene un territorio. Tiene un territorio. Número 2, tiene un lenguaje. Número 3, tiene una cultura. Número 4, tiene un gobierno. Número 5, tiene una constitución. Número 6, tiene una moneda. Número 7, tiene un sistema financiero. Número 8, tiene un ejército. Y número 9, tiene ciudadanos, ¿sí? Y número 10, tiene un sistema de comunicaciones. Sistema de comunicaciones. Recuerde que estas son las 10 características de la ciudad celestial. Así que existen también expresiones del reino de los cielos, desde que siendo invisible se hace visible a través de la manifestación de la primera familia, que fue ¿quién? Adán y Eva, ¿sí? Y al ser manifestado hasta la consumación del reino, con el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama como Jesucristo, y estableciendo de nuevo cielos nuevos y tierra nueva. Así que el reino lo podemos hablar de 7 maneras, rápidamente. Ese reino lo podemos ver manifestado, número 1, en el reino manifestado de Adán y Eva. Número 2, el reino perdido. Número 3, el reino prometido en la simiente de la mujer. Número 4, en el sistema figurado o el reino figurado.
con Israel y los grandes reyes. Número 5, el reino establecido, o sea, Cristo y la iglesia constituida. Número 6, el reino extendido, abarcando primera, segunda y tercera reforma. Y número 7, el reino consumado, que es la caída de los reinos humanos y el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 11:18, ¿sí? Entonces debemos de mirar estos aspectos básicos como hay. Y como le digo, que la iglesia por más de 1500 años, que ha abarcado todo este periodo de oscurantismo, también con 1000 años, dentro de esos 1500 años, ¿cierto? Es donde vino la segunda reforma protestante y ha practicado una religión evangélica y no el reino de Dios, pero que concluye y se legisla en pleno acuerdo de llevar a la iglesia de Cristo, ¿cierto?, de la religión al reino de los cielos. Bueno, mis amados, esta es la primera charla que hemos tenido sobre la mesa de gobierno apostólico, la mesa de gobierno del Padre y la mesa de gobierno del Hijo. Continuaremos luego con la mesa de gobierno de el Espíritu Santo y sus adyacentes. Bendiciones, gracia y paz.